de que conociendo ese pasado no vamos a cometer errores que ya se hicieron. Vamos siempre a la construcción de un mundo mejor. La acumulación del saber, la historia evolutiva y la idea de progreso se ven también en aquella temprana enciclopedia que buscaba ¿qué? ¿Qué buscaban los hombres de la enciclopedia? La acumulación y clasificación del saber, de todo el saber, como un legado de donde el hombre debe aprender. Esta condición de modernidad, esta idea en la acumulación del conocimiento, se va a instaurar también en las formas de hacer arquitectura. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, cuando aparezcan todos los neos, o cómo se va a mirar la historia ahora desligado de una realidad de validez atemporal como es en el siglo XV, sino que se la va a mirar desde el punto de vista de la investigación histórica, ¿sí? Científica, pero también, y esto es lo otro que me gusta aclararles para mostrarles la complejidad de este siglo, es mostrarles que frente a esta fe en la razón y en la investigación científica, no solamente en esto está la propia búsqueda de cambio y de continuo cuestionamiento a través de nuevas investigaciones, sino que también va a aparecer, junto con esta mentalidad moderna de fe en la razón, en los aspectos racionalistas del ser humano, representado en esta imagen con la carátula de uno de los tomos de la enciclopedia, sobre todo el tema, las ciencias razonadas, como dice ahí, va a aparecer la crítica a ese hombre que se cree capaz del conocimiento infinito. Y por lo tanto, la obra de Mary Shelley, Frankenstein, más allá de ser la primera novela gótica, la primera novela de terror, fundamentalmente tiene que ver con la postura de la crítica al hombre científico que se cree capaz de todo, no solamente de investigar, sino de casi llegar a ser Dios, construyendo un nuevo ser. La gran crítica. Y por eso la obra de Shelley se llama no solamente Frankenstein, sino también el moderno Prometeo. Aquel que comete el exceso, ¿verdad? ¿Quién era Prometeo? Aquel que le roba el fuego de la vida a los dioses para dárselo a los hombres. ¿Y por qué esta alusión? Porque el entorno histórico de Mary Shelley, y con quien ella está vinculada, la introduce en un momento donde la investigación científica y los ensayos y pruebas que se hacían para avanzar en el campo de la medicina, también están trabajando, en particular en su círculo, con lo que se va a llamar, por ejemplo, el galvanismo, que proviene del nombre del médico de la segunda mitad del siglo XVIII, que justamente sostenía que a través de la electricidad, hasta ahora todavía un misterio porque no se la manejaba ni se la conocía en su totalidad, que a través de la electricidad se podía dar vida a un cuerpo inerte. Y es en este contexto que se construye esta novela de Frankenstein, que no es más que la construcción, ¿verdad? El científico que se cree Dios y en definitiva construye un monstruo. Y por eso la crítica a la pedantería del hombre científico de este siglo. Entonces, la modernidad de este momento histórico, con su fe en el progreso y en la ciencia, va a estar desde el inicio cuestionada por lo que se va a llamar la versión romántica. Es decir, aquella versión que va a renegar de lo científico como el único medio para conocer el universo, como único medio para que el hombre entre en contacto con el mundo. Y va a exaltar todo lo que son los sentimientos, ¿verdad? Entonces vamos a tener un hombre dual, un hombre como veíamos en la imagen del principio, ¿verdad? Un hombre que aparece desafiante a el entorno natural. Un hombre
que se arriesga, que lo puede todo, que no muestra debilidad, pero por otro lado que queda impactado con la propia naturaleza, con la fuerza de la naturaleza y con lo que pequeño que es frente a la vastedad del universo. Esta contradicción entre lo racional y lo romántico va a estar en continua lucha en las obras que nosotros estamos viendo, ¿sí? Y por eso es que ahora les va a explicar Martín por qué hablamos de episodios y qué episodios vamos a tratar. Te doy el... Gaby, ¿te animás a dejar de compartir la pantalla? Yo la comparto para... Dale. Voy a agregar una cosita. Que hay un error. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Bien. Bueno, en realidad lo que dijo Gabriela viene a ser como una especie de gran argumento, ¿no?, del curso, como el argumento de la serie que hablaba Gabriela al principio. La aproximación a la historia en función de episodios es una aproximación bastante novedosa, contemporánea, que apuesta un poco más a la complejidad que a esas miradas más abarcativas, cronológicas, y más tomando en cuenta de que es un curso de profundización con determinados créditos, ¿sí? Por lo cual el formato del curso apunta a esas dos cuestiones. La primera cuestión es a una aproximación nueva, novedosa a la historia, y por otro lado también apuntar a una reducción en cuanto al número de crédito. Lo que les decía, ¿no? Esta aproximación a la historia no es una aproximación, digamos, de todo el periodo, sino que nos vamos a centrar en determinados momentos, en determinadas intensidades de ese periodo, ¿sí? Estamos hablando de que lo que dijo Gabriela es el argumento, la trama, ¿sí?, la trama de esta serie, entre comillas, y los episodios lo que son emergentes de esa trama, emergentes de una considerable intensidad, ¿verdad? Lo interesante también son los vínculos entre estos episodios, ¿sí? Vamos a tener 6 episodios, como les decía, episodios intensos, y que de alguna manera empiezan a generar esos vínculos que decía Gabriela, que van a estar construidos por ustedes mismos, ¿no? Esto es un poco un pequeño resumen de cuáles van a ser los episodios. Van a ser, se los leo, El hombre moderno decimonónico es el primer episodio, el segundo son los nuevos conceptos de belleza, lo bello y lo sublime, la reconceptualización de la naturaleza, los emergentes urbanos, los revivals y eclecticismos como expresión de modernidad, y la ciudad decimonónica y el concepto de ciudad por partes. Como verán, son temas que de alguna manera empiezan a tocar ciertas temáticas, como puede llegar a ser la filosofía, en el lado de la estética entendida desde el punto de vista filosófico, evidentemente. Los nuevos emergentes urbanos, vamos a hablar de ciertos programas o ciertos nuevos edificios que empiezan a aparecer en esta sociedad moderna del siglo XIX, y así se van conformando de alguna manera estos episodios. Lo interesante que estos episodios, en realidad son 6, pero podrían ser muchísimos más, ¿sí? Podrían ser una cantidad que querramos. ¿Por qué? Porque podemos buscar en la historia del siglo XIX determinados otros episodios para poder revisitar o visitar, ¿sí? Y lo que les decía, estos vínculos los van a tener que hacer ustedes. Siempre va a haber una trama, ¿no? El vínculo que nosotros les proponemos como elemento vinculante de todos estos fragmentos va a ser evidentemente la modernidad, el concepto de modernidad. Esto se entiende, ¿verdad? Pueden haber otros vínculos o otras líneas que empiecen a conectar estos episodios, como puede llegar a ser otro tipo de temática. Entonces, lo dicho, los episodios se vinculan en función de un argumento, de un guión, de una trama, ¿sí? Esa trama no es otra cosa que el concepto de modernidad del siglo XIX, ¿no? Evidentemente, son 6, como les decía, pero en esa gran trama también pueden empezar, o podrían llegar a empezar a aparecer
nuevos episodios, ¿sí? Eso es un poco la búsqueda de esta metodología, entre comillas, que se vincula de alguna manera a esta forma de entender la historia de otra manera, de una manera más compleja y no tan lineal, ¿sí? Como les decía, son episodios que ustedes mismos pueden investigar o pueden estudiar, se les pueden ocurrir, ¿sí? Y pueden insertar en esa trama. Nosotros vamos a dar esos 6 episodios, y el curso se va a centrar evidentemente en esos 6 episodios que nosotros elegimos evidentemente por razones pedagógicas y razones temáticas, ¿sí? Vamos a ver entonces ahora cómo funciona o cómo va a funcionar el curso. El curso, este es el cronograma que evidentemente ahora vamos a entrar en la EVA. Salud, Gaby. Vamos a entrar en la EVA y vamos a recorrerla y vamos a hacer lo mismo que hicieron en Mundo Indiano, lo que estuvieron en Mundo Indiano, o sea, básicamente ver cuál es la lógica de la EVA, pero en definitiva este es el cronograma del curso. Como verán, hay una serie de días. Vamos a empezar con lo rojo, perdón, con lo negro y celeste. La lógica del curso es la siguiente, es una guía, un martes va a haber una clase, en verdad no va a ser una clase, sino va a ser un día dedicado a que ustedes puedan leer las lecturas que nosotros les dejamos. Ese día no va a haber clase y